Íbamos dos, camino de Emaús, entristecidos discutiendo. Y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó: ¿qué cosas discutís? Dijimos lo del Nazareno, muerto en la cruz, en plena juventud. Aún no podemos comprenderlo. Era él, el Mesías de Israel. Muchos llegamos a creerlo. Y ahora que ya hace 3 días que fue sacrificado por el pueblo. Respondió que así debía ser, que estaba escrito su tormento, y reavivó nuestra apagada fe. El corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros, quédate. Ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate. La oscuridad está cayendo. Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro de Hogares de Emaús, este espacio para compartir en clave matrimonial la palabra de Dios. Estamos transmitiendo en vivo desde FM Kairos, Tiempo de Dios, en el 105.1 del dial desde la parroquia de la Santa Cruz, ubicada en Santa Fe 1247 de los Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista. Muy buenas noches, amigos, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo lo están recibiendo? ¿Cómo están preparándose para esta nueva semana que comienza ya del milagro, ¿no? Ya estamos acá muy cerquita, próximos a comenzar ya con la novena, en este tiempo del milagro, los peregrinos, algunos que ya salieron rumbo a la catedral, en esa manifestación de fe. Así que bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos contentos de estar nuevamente con los Hogares de Emaús para compartir la palabra del Señor en clave matrimonial. Y como bien decís, Gabriel, preparando nuestro corazón para milagrear de lo lindo. Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, acá contentos, realmente sí, con todo este espíritu milagrero que se viene con septiembre, realmente muy movilizador. Buenas noches a todos, como siempre, bendecido de poder estar acá compartiendo la palabra de Dios con ustedes. También saludo a todos los oyentes, a los compañeros del programa, a la hermana Alejandra, a la hermana Daniela. No está la hermana Daniela. Se escapó. Y justamente Gabriel decía lo del milagro, y es un dato simplemente, que van a venir peregrinos desde Tartagal. Es la primera vez que van a venir caminando desde allá. Ya tiene que haber salido. 360 kilómetros. Claro. Es lejos. Increíble. Es lejos. Claro. Sí. Leía hoy en el diario. Se hacen 30 kilómetros por día normalmente en una peregrinación, necesitan 10 días. Sí. Increíble. Así que rezaremos por ellos. Por Totalmente. ellos, y también en este programa por la familia Mieva, que está el hermano de Mercedes, que ha tenido un accidente, así que vamos a rezar también por su salud. Bien. Y personalmente también quiero ofrecer este programa en acción de gracias porque Luis Mario lleva 12 días sin fumar, así que gracias a la Virgen, al Señor
Y te acaban de escrachar mal, Luis, pero mal. Sé que para él es mucho... Queda grabado esto, así que no después que no venga, ay no, me tenté, no. Sé que para él es mucho sacrificio y sé que lo ha hecho por su familia. Así que por eso es que Tiene lo pongo, valor doble. Personalmente. por eso es que lo pongo en la mesa de los hogares de Maús, porque bueno, lo valoramos mucho y porque hacía mucho que se lo pedíamos, así que bueno, gracias Señor. Gracias Señor porque ha sido hasta ahora un regalo, realmente, un regalo. Muy bien, todo sea por la salud. Así. Y yo voy a pedir especialmente también por la hija de una amiga que bueno, le han detectado una enfermedad y que bueno, la están peleando muy bien, muy en familia y con un espíritu admirable. Muy bien, todo Bueno, con sus manos. les recordamos nuestros medios de comunicación para que puedan comunicarse con nosotros. El teléfono fijo de la radio es 423-0941. También pueden enviarnos un mensaje de texto o WhatsApp al 0387 155 841 243. Y durante la semana subimos este programa a Facebook y YouTube. Allí pueden, en el buscador, ponen Hogares de Maús y allí van a encontrar tanto este programa como los programas anteriores para que puedan compartirlos con su familia, en sus parroquias y demás. Hoy vamos a compartir el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37, por si quieren o desean ir buscando en la Biblia para seguir el texto cuando llegue el momento de leerlo. Y entramos en el mes de la Biblia. En septiembre, ¿no? justamente. Ahora en septiembre. Sí. Dichosos de nosotros si llevamos a la práctica lo que escuchamos y cantamos, porque cuando escuchamos es como si sembráramos una semilla, y cuando ponemos en práctica lo que hemos oído es como si esta semilla fructificara. Empiezo diciendo esto porque quisiera exhortarlos a que no vengan nunca a la iglesia de manera infructuosa, limitándose solo a escuchar lo que allí se dice, pero sin llevarlo a la práctica. Es lo Qué que bueno, dice San Gabriel. Agustín. Pensé que es tuyo. Siempre No. robamos. No, esto lo Sí. dice San Agustín. Sí, Ah. robamos un poquito, si no. claro. Qué linda estas palabras de Sí, San muy Agustín, bien, Gabriel, te realmente. has inspirado. Dios quiera que realmente sea así, que podamos llevar a la práctica esta Que es palabra. la parte más difícil quizás, ¿no? Así Ay, es. yo en este Pero momento bueno. lo siento como un palo en la nuca, te digo. Bueno, pero- hablando de inspiración, creo que nos toca justamente festejar el Día del Inmigrante. En estos momentos tan difíciles que está viviendo mucha gente, sobre todo del norte de África y de Asia, que están viajando hacia el sur de Europa como pueden. El Papa Francisco hoy pidió especialmente respetar la dignidad de los inmigrantes, al tiempo que demandó a la comunidad internacional esfuerzos para prevenir las causas de las migraciones forzadas, que normalmente son las guerras, el hambre, ¿no? Son las dos causas principales por las cuales la gente migra y migra en forma masiva. Santo Padre pidió también esfuerzos a la comunidad internacional para que actúe de manera concorde y eficaz para prevenir estas causas de las migraciones forzadas. A 24 horas de la celebración, mañana sábado, de la Jornada Mundial para el Refugiado, promovida por las Naciones Unidas. Todos hemos visto las imágenes esta semana desgarradoras de las migraciones, de las muertes, lo que inevitablemente nos mueve a unirnos a este rezo y a este pedido, no solamente para atender al inmigrante, sino para resolver las causas para que no tenga que emigrar. Invito, dice el Padre, o el Santo Padre, a pedir por las personas e instituciones que cierran la puerta a la gente que busca un hogar, que busca una familia, que buscan ser custodiados. Este lunes 7 de septiembre, a partir de las 19 horas en la Plaza San Pedro, va a comenzar una jornada de ayuno y oración por la paz en todo el mundo. Esta invitación no solamente para los cristianos, sino para la gente o las personas de cualquier religión que se unan en esta jornada de ayuno y oración, porque realmente la situación es muy grave y bueno, esperemos que se escuchen las palabras del Papa y se empiece a tomar conciencia a nivel mundial de este gran problema. Creo que lo importante, y eso se recalcó hoy mucho en varios medios, en las radios, es como que
estas cosas que pasó, este tema de la foto y todo este nene, es como que dio a conocer una situación que muchos ignorábamos. Así es, pero por eso, bueno, lo importante es que podamos el lunes unirnos en oración y todos juntos, cada uno con su lenguaje, cada uno con su oración, pidiendo por esta gente que tanto sufre y que con todas estas cuestiones se atenta finalmente contra la familia, porque una situación de una migración forzada necesariamente nos lleva a atentar contra el núcleo que es la familia, a quedarnos sin hogar, a quedarnos sin casa, y bueno, recemos y recemos. Tal cual. Bien, retomando estos mensajes del Papa vertidos en su audiencia de los días miércoles, vamos a decir que se refirió al tema de la familia como transmisora de la fe. Tanto en sus palabras como en sus signos, el Señor pone con frecuencia los lazos familiares como ejemplo de nuestra relación con Dios. La sabiduría encerrada en estos afectos familiares, que ni se compran ni se venden, es el mejor legado del espíritu familiar, y Dios quiere revelarse a través de este lenguaje, dice Francisco. Claro, por otro lado, la fe, el amor de Dios, purifican los afectos familiares del egoísmo y los protegen del degrado. Les abre un horizonte que nos hace capaces de ver más allá, de ver a todos los hombres como una sola familia. Creo que es una de las cosas más importantes, entender que somos todos una familia, no importa de dónde, ni de qué país, ni de qué raza, ni de qué religión. De ese modo, quien hace la voluntad de Dios y vive en su amor es capaz de ver a Jesús en el otro y de ser para él un verdadero hermano. Así es. Entonces, queridos hermanos, llevar este estilo familiar a todas las relaciones humanas nos haría capaces de cosas impensables. Sería una bendición para todos los pueblos y un signo de esperanza sobre la tierra. Se da ahí una comunicación del misterio de Dios más profunda e incisiva que 1000 tratados de teología. Despertar de repente y sentir que algo nuevo es inminente. Escuchar esa voz que grita dentro y que nadie más comprende. Encender esa llama y el ardor que pensabas que no existía en vos. Comenzar a mirar el porvenir con un resplandor de esperanza y saber que hay un lugar que es tuyo y solo para vos, y sentir que vivir al fin tiene una razón, y dejarlo todo y echarse a andar, proclamando lo que es imposible callar, y entregarse hasta dar la vida sin mirar atrás, enfrentar cada día con intensidad, despojarse del miedo y de la vanidad, desahogar en un grito el alma como un huracán y respirar libre.
encontrar tu tesoro y entender que vales mucho más que el oro. Inspirar esa suave brisa y no poder contener la sonrisa. Descubrir que te quieren sin razón, encontrar a tu verdadero amor. Comprender que esto es importante y que nunca más ya van a dejarte, y sentir en ese abrazo que te aman como sos y que nada será lo mismo desde hoy, no. Y dejarlo todo y echarse a andar, proclamando lo que es imposible callar y entregarse hasta dar la vida sin mirar atrás. Enfrentar cada día con intensidad, despojarse del miedo y de la vanidad, desahogar en un grito el alma como un huracán y respirar libertad. Respirar libertad. Libertad. Y dejarlo todo y echarse a andar, proclamando lo que es imposible callar y entregarse hasta dar la vida sin mirar atrás. Enfrentar cada día con intensidad, despojarse del miedo y de la vanidad, desahogar en un grito el alma como un huracán y respirar libertad. Respirar libertad. Libertad. Bueno, y vamos a compartir entonces en este bloque la lectura del Evangelio, decíamos, según San Marcos, en el capítulo 7, y vamos a silenciar nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, vamos a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, nos sentamos cómodos, vamos a respirar profundo y vamos a invocar a nuestro Dios uno y trino, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Que tu palabra nos oriente para que, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús volvió a salir de la región de Tiro y, pasando por Sidón, llegó al lago de Galilea, en pleno territorio de Decápolis. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: Efatá, es decir,
ábrete. Al momento, los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban. Llenos de admiración decían: todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a tratar de ir comentando un poquito entre todos qué dice este texto para después poder ver qué nos dice a los hogares de Maús, ¿no? Vamos a tratar de ubicarnos primero en el lugar físico. ¿Dónde transcurre este evangelio que nos relata San Marcos? Gabriel, ¿querés contarnos? Bueno, es en la región de la Decápolis. Ajá. El texto puntualmente dice que se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. ¿Y qué quiere decir Decápolis? La Decápolis significa 10 ciudades. Ajá. ¿No? Era una región de 10 ciudades al sureste de Galilea y que estaba habitada por una población que eran paganos. Ah, bien. Y en este relato, ¿qué personajes aparecen? Y bueno, aparece obviamente Jesús, y también hay otras personas que son los que le llevan al sordomudo. Y en cuanto a este sordomudo, aquí el evangelista Marcos ve la necesidad de dar detalles precisos sobre el sufrimiento del sordomudo. Puntualmente en el versículo 32 hace dos afirmaciones concretas sobre la situación del sordomudo. Ajá. Primero lo describe como un sordo que además hablaba con dificultad. Se trata de una persona que no oye y que se expresa con unos sonidos confusos, de los cuales no se consigue captar el sentido. Pero en segundo lugar, él especifica que le ruegan a Jesús que imponga la mano sobre él. Se nota también que este hombre no sabe siquiera qué es lo que quiere, puesto que es necesario que otros lo lleven hasta donde estaba Jesús. El caso en sí es bien desesperado, ¿no? Claro. Porque evidentemente tenía esta dificultad esta persona. No se podía expresar. Y no se podía expresar. Ni podía entender lo que el otro le decía, ¿no? Exactamente. Bien, y entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Quién me cuenta? Es muy interesante, porque San Marcos nos dice que Jesús, apartándose de la gente, llevándose al sordomudo a solas, le mete los dedos en sus oídos y con la saliva toca la lengua. Dos signos muy, muy importantes. ¿Por qué? Vamos a ver, primero, el hecho de que no haga el milagro en forma inmediata con toda la gente, quiere hacernos entender ante todos que este hombre, que lo quiere mucho, que le interesa mucho el caso, que puede y quiere ocuparse de él, pero en forma personal, no quiere hacer nada populista, sino todo intimista. Por eso lo separa y lo que hace con él lo hace aparte, para restablecerle el bienestar. Jesús, en este espacio de incomunicación, en este espacio bullicio que había, lo saca de ese espacio y va a un espacio de silencio. Realiza lo que va a realizar, lo va a realizar en un espacio de silencio, un poco en concordancia con la persona a la cual va a realizar el milagro, que vive en silencio, ¿no? Este nuevo silencio es un silencio que brota de la comunión íntima entre ellos dos. Esta toma distancia de la multitud lleva al sordomudo
que abre también los oídos a un nuevo conocimiento de Dios. La apertura, los signos, tienen que ver que no solamente le dice ábrete con el sentido de decir que empezá a escuchar o empezá a hablar, sino que ábrete al conocimiento de Dios, que se revela a través del interés, de la delicadeza con que Jesús muestra muy amablemente por él. Bueno, entonces lo lleva aparte, Jesús hace algunos gestos simbólicos. ¿Cuáles son esos gestos? Podríamos decir que hace tres gestos. Ajá, ¿cuáles son? El primer gesto dice que le introduce los dedos en las orejas para volver a abrirle los canales de la comunicación. Uh-huh. El segundo gesto, le unge la lengua con saliva para transmitirle su misma fluidez comunicativa en la que expresa toda la riqueza que lleva dentro. Jesús le da su propia comunicación, su capacidad de hablar desde el fondo del misterio. A primera vista nos puede parecer extraño esta actitud de Jesús de colocar su propia saliva sobre la lengua enferma. Pero el significado es profundo, es hondo. ¿De qué otra manera se podría describir la intensa identificación entre Jesús y esta persona, el sordomudo? La increíble manera que Jesús tiene de entrar en la vida de una persona encerrada en su propio mundo, en su inercia para sacarle de allí, no de una manera superficial, sino para hacer que se exprese de una manera clara, como lo hacía el mismo Jesús, que se relacionaba con Dios, con los pecadores, con los enemigos, con los niños, con los grandes, sin ninguna dificultad. Por otro lado, ¿cómo expresarle amor a quien se ha bloqueado, a quien se ha encerrado en sí mismo, sino con gestos físicos concretos? Notemos este orden en los gestos. Jesús comienza con la sanación de la escucha y luego, como consecuencia, la sanación de la lengua. Primero saber oír para después poder recién hablar. Y a estos dos gestos Jesús le agrega uno más. ¿Cuál es? Un tercer gesto. ¿Cuál sería, Luis María? Él levanta la mirada hacia el cielo y se le escucha un suspiro o un gemido que indica su sufrimiento y su participación en esta situación tan dolorosa que lleva este hombre. Por eso Jesús, al mismo tiempo que coloca los dedos en los oídos, gime. La comunicación no es solamente física, sino una comunicación profunda de corazón en la que Jesús capta lo hondo del corazón de este enfermo y le da voz en su propia oración. Este suspiro de Jesús indica la plenitud interior del Espíritu Santo en Jesús. Bueno, y después de estos tres gestos simbólicos que nos describía Luis María, en los que Jesús ha entrado en el mundo interior del sordomudo por medio del tacto, de la saliva, de su mirada hacia el ciego, hacia el cielo, quiero decir, sigue la orden fuerte de Jesús, su palabra con autoridad que reconstruye la vida del hombre. Una palabra sanadora que resuena con mucha fuerza. Efatá, que quiere decir ábrete. Qué hermoso que es este imperativo de Jesús. Efatá. Esta misma orden fue desde muy antiguo pronunciado en la liturgia del bautismo, en el rito de iniciación cristiana de adultos. Inmediatamente después del imperativo, el evangelista nos describe el relato sin perder la finura con la que lo viene haciendo, ¿no? Claro, el milagro se describe en 3 pasos. Primero en la apertura, en donde se le abren los oídos. Claro. Luego en soltar la lengua, como un nudo complicado que permite que se desate. Y después, en tercer lugar, con esa capacidad de expresarse correctamente. Este hombre logra un excelente nivel de expresividad, dice el texto, y hablaba correctamente. Es como si Jesús nos mostrara a través de estos pasos lo que es necesario, así como lo dice con esa palabra efatá, ábrete, y lo dijimos antes, vos lo dijiste, Luis, esa importancia de primero escuchar para poder hablar y
y esa necesidad de esa anuencia, de esa unión con Dios, de pedirle a Él ese apoyo. Eso permite, hace a todo un mundo, todo el mundo se vuelve comunicativo, se caen las barreras de la comunicación. La palabra se expande como el agua que se ha roto las barreras de un dique a través de este milagro en este pobre hombre. La gente queda maravillada, como siempre. El evangelista lo describe como un verbo griego que literalmente significa salir de sí mismo. La admiración y la alegría se difunde por los valles y las ciudades de Galilea, y se maravillan sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Realmente que, no sé, a mí me ha pasado cuando he ido leyendo este evangelio, que por ahí ya lo hemos venido escuchando otras veces, pero es imposible no enamorarse de Jesús. Realmente, de su finura, de su delicadeza, de cómo nos ama a cada uno de nosotros en lo que somos. Decir, se lo llevó, lo apartó a solas, ¿y para qué? Es decir, son detalles que cuando uno no lee el texto en su contexto se nos pasan por alto. Pero realmente... Él se dedicó. Exacto. Le dedicó su tiempo, su espacio. Y siempre con esa delicadeza, con ese amor, con esa... el sentir que cada uno de nosotros es único y es irrepetible, y así nos trata, ¿no es cierto?, en cada relato bíblico. Es importante ver esto, que así como lo trata este enfermo, también nos trata a nosotros. Totalmente. Es poder descubrir esto. El enfermo se llegó hasta Jesús, lo llevaron, pero una vez frente a Jesús, Jesús actúa de esta forma. Es una invitación a que nosotros también nos lleguemos a Jesús. El trato preferencial que vamos a recibir estaría tan magníficamente descrito como el que describe el Evangelio que provocó en este sordomudo. Es como ponernos en presencia de Él para permitir ese efatá, ese ábrete. Así es. Y el marco de la presencia, fíjense que es un lugar donde no hay ruido, donde Él busca la intimidad. Busquemos esa intimidad con Dios, porque justamente cuanto más íntimo sea nuestro diálogo con Él, más nos vamos a poder abrir. Ese espacio de silencio, esa oración de silencio. Ese espacio, buscar el momento, que haya silencio en nuestro corazón, es muy importante. Claro, muy como importante. decía, no el silencio absurdo al que estaba sometido este hombre, sino este silencio que nos hace poder entrar, dejar que Jesús entre en nuestro corazón, vaciarnos de nosotros y dejar que entre Él. Eso explica a veces que la invitación en la adoración eucarística, a veces uno se pone nervioso porque no sabe qué decirle a Jesús. Y siempre la invitación de los que tienen una oración contemplativa mucho más práctica que la nuestra, siempre nos invitan a decir, hagamos ese silencio. Pero me parece que debe ser este silencio particular para que Jesús pueda actuar y poderlo escuchar. Bueno, el Evangelio muestra que lo aparta. Claro. Diríamos, el sordo evidentemente no necesitaba silencio porque Vivía. era sordo, Claro. obviamente, pero digamos, es apartarlo de la distracción, del movimiento, ese sonido que tiene el movimiento de la gente. Claro. Eso es lo que uno de alguna manera busca en la adoración, en ese momento cuando se pone en presencia de Jesús. Y justamente este silencio es para que después pueda haber una verdadera comunicación, un verdadero encuentro. Y de eso se va a tratar un poco lo que vamos a tratar hoy, de cómo nos comunicamos en la familia, cómo nos comunicamos como cónyuges, como papás, como mamás, como hijos. Muy bien. Sí, por ahí tener ese orden, ¿no? El silencio, la comunicación y el abrirse. Así es.
Abre mis oídos a tu voz, el sonido de tu callado necesito escuchar, tu dulce voz que dice no temas, yo soy tu Dios. Abre mis oídos a tu voz, el sonido de tu callado necesito escuchar, tu dulce voz que dice no temas, yo soy tu Dios. Me llamas por mi nombre, me sostienes, tu voz me guiará por sendas seguras, tu mano siempre me sostiene, tu amor por mí, tu amor por mí, tu amor por mí no se agotará. Escucha, Israel, pueblo mío, yo estaré contigo, tú eres mío, porque yo soy tu Dios, tu Salvador. Te llamo por tu nombre, te sostengo. Mi voz te guiará por sendas seguras. Mi mano siempre te sostiene. Mi amor por ti. Mi amor por ti, mi amor por ti no se agotará. Te llamo por tu nombre, te sostengo. Mi voz te guiará por sendas seguras. Mi mano siempre te sostiene. Mi amor por ti, mi amor por ti, mi amor por ti no se agotará. Hemos estado conversando de que Jesús cura a un sordomudo que estaba sufriendo mucho y que, como nos decía Casiana al terminar el bloque anterior, comienza con la sanación de la escucha, con la apertura de los oídos, sigue con la sanación de la lengua, con la soltura de la lengua, y finalmente esto es lo que permite que esta persona se exprese, que se comuniquen, que se encuentren, ¿no?
Bueno, y justamente nosotros pensábamos que en un matrimonio, en una familia, en las personas que nos queremos, tiene que existir siempre una forma de conexión, de comunicación. Nosotros nos hicimos amigos porque de alguna manera nos empezamos comunicando, y en esa comunicación nos fuimos entendiendo y fue más allá de las palabras, también incluyó los gestos, también incluyó... Porque la comunicación va más allá de solo las palabras. Hay una interacción con el otro, hay algo que trasciende ese decir el buenos días o el hola, hay una conexión. Sí, también hay un contacto físico, ¿no? Que primero empezás con darte la mano, de que te tocas, una caricia, ¿no? Exacto, ver si hay onda, digamos. Exactamente. Por eso nosotros cambiamos la palabra comunicación por algo más enfático, que es diálogo. El diálogo abarca mucho más que una comunicación. Ya implica cosas que pasan. No puedo dialogar solo, por lo tanto ya tiene que haber otra persona. Claro, se podría dividir el diálogo en distintas etapas. Tipos de diálogo. O en diferentes diálogos, sí. Así nos lo cuenta el padre Jaime Fernández en su libro Matrimonio, Vocación de Amor. Él dice que en el matrimonio, en la pareja, hay diferentes tipos de diálogos y nombra esos diálogos. Dice que hay un diálogo que es de tipo afectivo, otro diálogo que es espiritual, habla de un diálogo físico y sensible y también de un diálogo sobrenatural, ¿no? Él dice que son las 4 formas de amor en las cuales se encuentran las personas y que estas 4 formas de amor tienen sus propias leyes y manifestaciones y que también es muy importante integrarlas de tal manera que la carencia en un campo repercute necesariamente en los otros, porque cuando falta una de estas formas de diálogo se resienten todas las formas de diálogo, ¿no? Entonces, como decían ustedes recién, no hablamos de conversación, son 2 cosas muy distintas, porque al hablar de diálogo, en el contexto que lo vamos a hacer en el programa de hoy, y de alguna manera teniendo en cuenta lo que hemos reflexionado en el Evangelio y lo que Jesús realizaba con este sordomudo, hablamos de que hay un encuentro entre 2 personas. Jesús se encuentra con la persona de este sordomudo, que no sabemos cómo se llama, y cuando nosotros dialogamos nos encontramos con la otra persona. Entonces el diálogo comienza cuando con poco se dice mucho, cuando se produce el encuentro de un yo con un tú, y que es un encuentro personal, ¿sí? Cuando hay una conexión. Exactamente. Entonces decíamos que había diferentes, en el matrimonio específicamente podemos, y también en la familia, hablar de diferentes tipos de diálogo. El primer diálogo que veíamos era el diálogo de la afectivo. caricia. ¿A qué se refiere el diálogo afectivo? Perdón, sí, es lo mismo. Diálogo afectivo. Contanos, Casiana, a ver, vos que sos especialista. Buah, no sé qué quiere decir con esto, Carmen. A ver, el diálogo afectivo. Y vos callate. Anda acariciando a todo el mundo por la calle. Es así. No, bueno, es, digamos, yo creo que es la caricia, es una manera de mantener fresco el amor en la pareja. Digamos, uno a veces al estar casado con alguien da por sentado un montón de cosas, pero ese otro, esa otra mitad nuestra que comparte la vida de todos los días, también necesita sentirse querido, y la caricia, el contacto, mantiene fresco de alguna manera ese amor. Bien. Es tan importante el mantener eso de que cuando uno está de novio siempre está pegoteado, que las manos, que el abrazo, que es como que hay una necesidad de todo eso. Y esa necesidad persiste siempre, aún aunque uno lleve 30 y pico. Hay que franelearse más. Claro, exacto. Ahí está. Bueno, diría un galán moderado. No hay que perderlo. No hay que perderlo, eso Claro. de tomarse de la mano, de darse un abrazo, de contenerse. Es una manera de... yo no sé, para mí hay algo que es... Cuando uno está mal, cuando las cosas están mal, es como que uno se encoge, se mete para adentro, y el físico, el cuerpo se mete para adentro. Cuando uno está abierto a la comunicación, se abre, a ver, vamos a ser un poco poéticos, como una flor. Es como una manera de abrirse al otro, a la comunicación. Bien, y es tan importante el físico en eso. El diálogo, digamos, afectivo, hablabas vos, Casiana, de la caricia.
Y la caricia puede ser una caricia física o también puede ser una caricia psíquica, porque cuando yo hago un elogio a la otra persona, también le estoy acariciando, pero le estoy haciendo una caricia psíquica. Ay, acá me delatás la carnalidad mía. No, lo complemento a lo tuyo, es decir, las caricias, el diálogo afectivo es tanto físico y es importantísimo. Miren, a nosotros un sacerdote nos sabía decir, ¿te acordás que los novios son especialistas en caricias? Y cuando nos casamos lo vamos perdiendo. Y es importante rescatarlo. Es importante que nos tomemos de la mano, que a lo mejor una caricia en la cabeza, en la espalda. Es una forma de decirle al otro, te quiero. Y es sobre una todo, comunicación. Eso, es una forma de comunicarse. Y en la pareja y también con nuestros hijos. Y por eso hablamos de la caricia física y de la caricia psíquica. Cuando yo al otro le digo, qué lindo que estás, qué rico lo que cocinaste, qué bueno que te salió esto, me gusta que hayas llegado temprano, estoy haciendo una caricia psíquica que también es tan necesaria para todos nosotros, ¿no? Es muy común esto de las caricias, lo vemos con nuestros chicos, cuando son chicos, sí. Y se golpean, sí. Y uno se acerca y les toca donde se golpearon y es como que les llega el alivio. Sí, a los 2 segundos se les pasó, sí. digamos. Bueno, es muy palpable esto sí. En los chicos y uno es después verdad. de grande también lo experimenta cuando está en relación en noviazgo o en matrimonio. A veces sentimos algún dolor que con la proximidad de la caricia del otro se nos alivia, ¿no? Así es. Bueno, el diálogo afectivo entonces decíamos que era la caricia física y psíquica, y habíamos dicho también que el diálogo podía ser espiritual. Luis María, este segundo diálogo es el espiritual, es el que se plantea el intercambio que se produce entre dos personas que comunican sus impresiones, sus creaciones. Esto es cuando yo puedo transmitir algo mío. ¿Y cuándo es algo mío? Cuando empiezo a conversar con el otro de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. Uno se encuentra habitualmente con muchos matrimonios que hablan cosas impersonales, que no son propias. Necesidades útiles. Exacto, el auto que no arranca, que la tiempo. factura que no se pagó. Es como si escucháramos un noticiero. Un locutor de noticias transmite algo que se produjo en otro lugar, no es algo propio. Es a través de este diálogo en que cada uno va manifestando lo propio y esto va generando un crecimiento progresivo, porque el otro nos puede contar lo que quiera sobre sí mismo, pero en este diálogo lento, pausado, donde uno va sintiendo realmente lo que piensa y lo que siente. Cuando yo me describo, generalmente no puedo ser objetivo, pero cuando yo vivo y me manifiesto, entonces sí que es algo real, es lo que yo estoy manifestando y lo que el otro está entendiendo. Es decir, no se trata tanto de las palabras que yo diga, sino de dónde salen esas palabras, ¿no? Claro. Si surgen de mí mismo o de mi yo profundo y de mi memoria. En cambio, el comentario que yo puedo hacer de las cosas ya no es tan objetivo. claro. Lo importante es la escucha ahí. Exacto. Es que el otro oiga. Pero lo que yo pueda transmitir, que sea algo que surja de mí. Claro, porque por ahí yo llego y te puedo contar, ay, vos sabés que mirá, tuve un problema en el trabajo, discutí con mi compañero y me vine enojado. Sí. Regio. Hasta ahí es lo anecdótico. Ahora, ¿qué Es pasa lo cuando el informativo. otro? Ahí está. ¿Qué pasa cuando el otro a lo mejor se detiene y me escucha y me dice, ¿y vos qué sentiste? ¿Vos cómo te sentiste frente a esa pelea? Y entonces cuando le estoy dando pie al otro para que se abra a este diálogo espiritual. Para que el otro me diga, y me sentí frustrado, me sentí decepcionado, y ahora me sigo sintiendo así, por eso estoy triste. Entonces es esta apertura a, como decía al principio, a lo que yo siento. Y no solamente entre esposos, sino con los hijos. A veces ellos llegan de la escuela y nos dicen, me saqué un 4.
Y en mi caso me doy vuelta y ya le pego el grito. Pero por ahí detenerse y decirle, bueno, a ver, ¿y cómo te hizo sentir ese 4? O cuando no quieren estudiar, te vas a sacar un 4. ¿Y cómo te vas a sentir cuando te saques el 3? ¿Cómo te vas a sentir cuando desaprobes? Es decir, a veces en la vorágine nos quedamos en la anécdota, o como decía Casiana, en lo informativo. El diálogo espiritual es invitarnos a abrir el corazón, y hasta cuando uno discute por ahí, en vez de recriminarle al otro lo que no hizo o lo que sí hizo, contarle cómo me sentí yo frente a lo que él hizo o frente a lo que él no hizo, porque no es lo mismo decirle estoy cansada de que llegues tarde, a decirle cuando vos llegas tarde yo siento que no tenés ganas de estar conmigo, o yo siento que te espero al vicio, o yo... ¿Me explico? Lo predispone al otro a la escucha, Casiana, que es lo que vos marcabas, ¿no? Sí, seguro. Bueno, hablábamos del diálogo afectivo, del diálogo espiritual, y el padre Jaime Fernández nos decía también que hay un diálogo físico o sensible, que es un diálogo muy, muy propio de los esposos, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del diálogo físico? ¿Vos, Juan María, nos querés contar un poco? Es el diálogo físico, particularmente para los matrimonios, se resume en el cultivo del cuerpo, en cuidar al otro, pero sobre todo en la relación sexual misma, que creo que es el resumen perfecto, donde se dan todos los tipos de contacto físico, y es muy importante recalcar la importancia que hay que darle en el matrimonio a este tema. Por supuesto que ninguna manifestación de diálogo conyugal está aislada, todo tiene que integrarse, no puede haber una desconexión, tener un diálogo físico pleno si no he tenido un diálogo espiritual o un diálogo afectivo pleno también. O sea, está claro que los 4 tipos de diálogos están totalmente integrados, y debe ser así. Pero la relación sexual en sí misma también está integrada por los factores que la componen. Y esto es importante que nosotros lo sepamos desde algo muy básico. No somos animales. O sea, que el acto sexual de un matrimonio no es puramente biológico, claro. No es solamente para reproducirnos. Entonces, exacto. A partir de que uno entiende esto, empieza a entender la relación con todas las demás manifestaciones de diálogo. Por eso entonces que en este plano de relación matrimonial, concretamente en el acto sexual, se integra lo instintivo, lo biológico, lo afectivo, lo espiritual, lo sobrenatural. Es un momento tal de gracia, y es muy fácil si desde el comienzo se aprende a integrar esto y no a desintegrarlo. Claro. El acto sexual, al no ser puramente biológico, es la oportunidad plena para que en ese momento se den los 4 tipos de diálogo. Claro. Y eso hay que potenciarlo, porque bien. Si uno lo potencia, entonces desde lo no biológico empieza por que para llegar al acto sexual pleno, evidentemente vamos a tener que tener un diálogo afectivo primero, claro. Haber tenido una conexión espiritual, claro. Si no se dio eso, pasamos a ser animalitos. Claro, y justamente vos al principio decías que comienza con el cuidado del cuerpo, porque a veces nosotros creemos que somos ángeles y en realidad nuestra alma, nuestro espíritu está en un cuerpo, ¿no? Sí, bueno, el cuerpo tiene un lenguaje que le es propio, ¿no? Ajá. Y en el cuerpo se desarrollan nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Nuestro cuerpo es el medio para expresar nuestro amor, para manifestar nuestra ternura. El cuerpo expresa lo que quieren manifestar el espíritu y el corazón, y a su vez la sexualidad expresa el sentimiento. El amor humano pasa por los sentimientos, el perfume, el olor de la piel, el sudor, la palabra, los colores, la forma, los contactos, las caricias. Y por ahí también a menudo en el matrimonio el contacto físico está limitado a la pasión amorosa. Ajá. Y también no hay que descuidar que por ahí se puede llegar a perder la riqueza de la comunicación por dejar todo en una sola cosa, que es lo que vos decías. Hay que tener el complemento de todos los diálogos, no quedarse con una sola y perder las otras, ¿no? A lo mejor naturalmente nos surge a cada uno algo distinto, una forma de comunicación. Naturalmente nos surge o la comunicación espiritual o la comunicación afectiva,
Pero si lo otro no lo tenemos, no nos surge espontáneamente, lo podemos ir trabajando. Es importante ser consciente de eso, ir enfocándonos, bueno, tenemos que trabajar más la comunicación espiritual. Entonces, bueno, ¿qué cosas podemos hacer para Justamente trabajar eso? Yo tomaría de nuevo el acto de Jesús de preocuparse por el sordo y de la felicidad del sordo, y lo aplicaría directamente acá, porque en la medida en que yo me preocupo por el ritmo del otro y que el otro sea feliz, he abierto la puerta a que estos diálogos se den. Clarísimo. Si no hago esto, bueno, y estos son actos de delicadeza, de bondad, decir que soy bueno o malo en el fondo, cuando tengo una actitud positiva frente al tú, que es la caridad auténtica. Ahí logro abrir las barreras para que se den los diálogos y se den de manera correcta. Claro, y como decía Claudia el programa pasado, este tema de la integración, que es un poco lo que decías vos, Casiana, es que a veces uno no quiere ponerse en la tarea pero a veces también en el matrimonio hay momentos en los que se da más el afectivo, otros momentos el espiritual, pero el tema es irlos integrando, ¿no? Sí, hay algo que me llama la atención de lo que dice el padre Fernández, que debiéramos tenerlo todo en cuenta. Dice que el acto conyugal es psicológicamente el alimento de la complementariedad. Y es preciso educarse y preocuparse de que existe una plenitud también física. Esa plenitud física, y esto es lo que me llama la atención, que digo que lo debemos tener en cuenta, es un don de Dios. Y si por alguna razón esta plenitud física no estuviera, o tiene algún conflicto que impida que se llegue a esa plenitud, es necesario rezar, pedirle a Dios este don, porque juega realmente un papel importantísimo en la relación de la pareja, del matrimonio, ¿no? De los esposos. Si cuando una relación sexual no es plena, él recomienda, conviene consultar a un especialista, ¿no? El padre Fernández. El padre Fernández. Bien. Porque es necesario, como él, repito lo que él dice, es un don de Dios el de poder tener este encuentro íntimo con Dios, con los esposos, ¿no? Y que cuando está ausente es necesario también pedirlo. Y si aparece alguna dificultad, o si aparece alguna dificultad, no quedarnos con eso, no guardárnoslo, sino que tratar de consultar con algún especialista, ¿no? También. Veo eso importante. Sí, me parece muy válido que tomar estas palabras del Padre, porque a veces uno cree, a veces se nos agota la paciencia, a veces uno reza y espera respuestas, y también a veces tenemos que ir a un especialista y ver qué sucede, porque lo que se espera es que seamos felices en estos encuentros, ¿no? Bien, y finalmente hablábamos del otro tipo de diálogo, que es el diálogo sobrenatural. Y, sí, a ver. El diálogo sobrenatural es algo como, bueno, el ser humano posee la condición sensible, espiritual y física. Además, también de eso, experimenta en su interior la vocación de trascender, de ir más allá, es complicado. Bueno, pero justamente el diálogo sobrenatural es ese diálogo, no sé si me dejas que te ayude, Casiana, por favor. Que nos permite comunicarnos con Dios, a cada uno de manera individual y los dos juntos. Es decir, en esta relación, en estos tipos de diálogos, no nos tenemos que olvidar que estamos, como vos bien decías, abiertos permanentemente a la trascendencia. Sí. Es decir, es propio del hombre estar abierto a Dios. Entonces también, que es un poco retomar la idea de Luis María, el tema de la oración. Y así como muchas veces a lo mejor tenemos que orar para tener un diálogo afectivo, un diálogo espiritual y un diálogo físico más pleno, muchas veces después de un encuentro físico que ha sido pleno, también ponerlo en oración y ofrecérselo al Señor. Es decir, la oración después de este encuentro, la oración después de haber podido dialogar. O sea que en este diálogo sobrenatural es el encuentro de ambos como personas, con un tú trascendente, con Dios, que nos excede a ambos como personas que somos, es decir, con aquel que es fuente de nuestra existencia, y también
de manera individual y también como pareja. A eso se refiere con el diálogo sobrenatural. Y también fundamental que haya en el hogar una atmósfera religiosa que nos lleve a nosotros como pareja y con nuestros hijos a poder tener este tipo de diálogo espiritual. Por ejemplo, una lectura espiritual en familia, la participación juntos de los sacramentos, de la liturgia, la bendición de la mesa, la búsqueda del ideal que Dios, del proyecto que Dios nos ha confiado como matrimonio y como familia, tratar de buscar la voluntad de Dios en cada una de las cosas que hacemos, de agradecerle por aquello que nos da. Es decir, el diálogo sobrenatural es vivir con Dios en medio nuestro. Esto que muchas veces decimos, somos 3 y no 2, o en este caso que tenemos 5 chicos, en vez de 7 somos 8, ¿sí? Es decir, a eso se refiere con el diálogo sobrenatural, es poner todo en manos de Dios, que nuestro hogar realmente sea una pequeña iglesia, un santuario donde sobre todo también estemos llamados a vivir una vida apostólica, es decir, del ir hacia los demás y el anunciar a Dios a todos los que nos rodean, ¿no? Simplemente recuerdo lo que dije hace un rato del Evangelio. Si nos entregamos a Jesús como se entregó el sordomudo, fíjense en las maravillas que puede hacer Jesús por nosotros, ¿no? Así es. Y esto de poder aprender de Jesús este domingo a hacer de una manera diferente con nuestro marido, con nuestra esposa y con nuestros hijos, a poder aprender, como decías, a escucharnos, a poder comunicarnos hablando y todo bajo la luz de Dios. Así es. Así que bueno, básicamente entonces recordemos que dialogar es mucho más que hablar y tratemos esta semana de poder pensar cuáles son mis dificultades en la comunicación, cómo puedo ayudar a otros que se comuniquen bien, qué podemos hacer en familia para que haya una mejor comunicación, cómo podemos aprender a leer los gestos físicos del otro. Claro, es importante ver que la comunicación es un encuentro con el otro a través de distintas formas y no es solo una forma de enumerar una serie de tareas y responsabilidades y cosas a hacer. Así es. Es realmente el encuentro con el otro, con la necesidad del otro, con la afectividad del otro. Y que como esposos estamos especialmente llamados a que esto sea pleno, a que cada uno de estos diálogos sea pleno, y más aún como esposos cristianos, ¿no? Y mucho más aún como hogares de Maús. Es decir, cuando la palabra del Señor está entre nosotros, podemos justamente tener... Todo es más fácil. Exactamente. Entonces, bueno, responsabilizarnos de que cada uno de estos diálogos sea pleno. El diálogo afectivo con las caricias físicas y con las caricias psíquicas, a ver si esta semana los esposos nos dicen algún piropo a las esposas, ¿sí? Que la comida está rica. Por lo menos. Porque después que hay que pensar lo que cocinamos. Bueno, en casa cocino yo, ¿cómo hacemos? Bueno, ponderate. Claro. Bueno, a tener un diálogo espiritual. Decirle a tu mujer qué bien que me enseñaste. Claro. Me enseñaste bárbaro. A tener un buen diálogo espiritual, es decir, a empezar a poder contar lo que siento y lo que pienso, a tener un diálogo físico que sea pleno y sobre todo a unirnos en la oración y a poder hacerlo en familia para tener un diálogo verdaderamente sobrenatural. Entonces, poniendo todo esto en manos del Señor, le vamos a decir: Señor Jesús, tú nos diste a conocer todo lo que sabías del Padre. Ayúdanos a brindar al otro nuestra verdadera imagen, a través de una comunicación plena y sincera. Que aprendamos a explotar todos los sentidos, para que a través de ellos nuestro matrimonio se vea enriquecido con una excelente comunicación. Que jamás, Señor, tengamos miedo a que el otro nos conozca tal cual somos. Ayúdanos a comunicarnos cada vez mejor para que crezca el amor. Amén. 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 Y que tengan todos una bendecida semana. Todo en tus manos, María. Todo en tus manos, José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.